tenemos invitado en piso en el estudio Marina López en LB19. Esto obviamente lo podés ver por la pantalla del 10, pero también por lb19.com.ar. Está el gobernador Alberto Beretilnec. Gobernador, buen día, ¿cómo Mario, va? buenos días, un gusto. Saludos a, bueno, antes decía la radio, ahora que decía la radio, y los Claro. televidentes. ¿A qué hora suena la...? Ahora pregunto otras cosas, pero ¿a qué hora suena la alarma? Habitualmente 7, 6:30, 7. ¿Se va posponiendo como hacemos Y todos a o veces no? sí, a veces un poquitito, sí. Si se puede. Depende cómo viene el cuerpito. ¿Cómo? Pero en términos generales sí, un poquito sí. Bueno, hoy comienza la semana, comienza una semana en la que se va a dar la primera reunión para avanzar en la elaboración del convenio colectivo de trabajo. Repasé ayer el anuncio, cuando lo presentan en video, y usted dice, cambió la sociedad y por ende debe cambiar el Estado. Eh, Cambió la sociedad, cambió el Estado, porque la verdad que nosotros no tenemos convenio colectivo de trabajo y del retorno a Mm. la democracia y el pedido de los gremios lleva mucho tiempo. Pero también cambió la sociedad a partir de lo que ocurrió a nivel nacional. Hay un cambio en ese sentido, con una mirada bastante crítica del Estado, pero además desde el Estado de los trabajadores puntualmente. O, o tal vez no puntualmente, generalizadamente, porque sin revisar puntualmente. ¿Cómo se conjuga lo que va a pasar acá en Río Negro con lo que está pasando a nivel nacional, con esa relación? Sí, bueno, nosotros estamos planteando nosotros que se necesita rediscutir el vínculo laboral entre el Estado y sus trabajadores. Básicamente por los distintos temas que hoy se nos plantea como sociedad, pero también porque las propias personas que trabajan en el Estado no son las mismas personas que trabajaban cuando se hicieron estas leyes. La mayoría de las leyes que tiene hoy Río Negro desde el punto de vista laboral, lo que nosotros llamamos 1844, Ujú. 1904, el estatuto docente de alguna manera ha tenido adaptaciones, o la propia ley de la policía. En su gran mayoría son leyes de la gran crisis del año 95, del año 97. 97, después del 97, en aquellos años cuando el Estado tuvo 5 meses sin pagar los sueldos a sus empleados y no había clases, no había hospitales, no había nada, absolutamente nada, y era un ambiente de convulsión absoluta. Esas leyes son de aquella época. Hoy ha cambiado absolutamente todo. ¿Por qué? Porque el hecho de que quienes desempeñen las tareas en el Estado sean generaciones posteriores a las de aquellas, hacen que sea distinto. Por ejemplo, hoy todavía en salud pública, en hospitales, tenemos la guardia de 24 horas. Y yo considero que una persona, igual que la policía, ¿no? Yo creo que sinceramente que una persona no puede trabajar 24 horas. No puede trabajar 24 horas. Por su físico, por su cuestión que tiene que ver con el desempeño, inclusive en la misma actividad durante 24 horas, por su familia, por sus hijos, por un montón de cosas. Es decir, y seguir trabajando con una ley, por ejemplo, que es dentro de los hospitales, que es la 1904, sobre este mecanismo, a mí me parece que es un error. Porque no está funcionando hoy, porque no es lo mismo un médico en el año 2024 de lo que aspira a trabajar, de lo que aspira a tener con su familia o a la actividad privada, que lo que era en Ujú. el año 97, por ejemplo. O la propia policía, es decir, hoy en algunos lugares la policía trabaja 24 horas seguidas y descansa 48. Es decir, bueno, también tenemos que discutirlo. Y lo planteo desde el punto de vista de no afectar ningún derecho de ningún empleado, sino desde mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Bueno, esto es lo que vamos a empezar a discutir hoy, con otros aspectos. Por ejemplo, hoy la provincia no tiene el presentismo de los empleos públicos, es decir, es un ítem que no está, puede estar en alguna de las empresas, pero no está en el Estado. Yo creo que es un tema que tiene que tener, que estimula Ujú. la presencia versus el ausentismo. Lo planteó en diciembre En diciembre, cuando el asumió tema de lo... de la productividad, es decir, ¿por qué no tener una parte del salario que esté atado a la productividad de ciertos sectores? No en todo, pero en ciertos sectores. La posibilidad de rediscutir
la carrera sanitaria. Hoy tenemos parte del conflicto de estos días tiene que ver también con distintas problemáticas que hay entre enfermeros con título de enfermeros, con licenciatura de enfermeros con los 3 años, tiene que ver con los distintos grados de los médicos. Es decir, hay mucho para discutir, producto de un Estado pensado para hace 25 años atrás, y mucho para discutir porque quienes trabajan hoy requieren otras cosas. Entonces, en este ida y vuelta, vamos a abrir esta mañana la primera discusión y la idea es que para el 1 de agosto tengamos ya lista la primera etapa del convenio colectivo, que es el general, y después de eso irán sectores por sectores avanzando en los convenios sectoriales. Bien, ya la fecha estando ese 1 de agosto, esa primera etapa, y después ya Con quedarán respecto a algunos lo meses más. nacional, bueno, evidentemente que cuando los argentinos votaron, y los rionegrinos y los chipoleños, bueno, y todos votaron a Milei, votaron un cambio en lo que era lo tradicional, ¿no? Ahora, ese cambio a mí me da la sensación de que a veces no se dimensionan las distintas situaciones que va planteando las medidas de Milei. Por ejemplo, la provincia acaba de perder más de 50.000 millones de pesos de transferencias por parte del Estado Nacional o del gobierno central. Cuando una provincia se ve perjudicada por este monto, lo que se repercute esencialmente es los servicios que tiene que recibir la comunidad. Porque de esos 50.000 millones de pesos, yo le puedo asegurar que el 99% de ese dinero estaba destinado a la salud, estaba destinado a la seguridad, estaba destinado a la policía. Entonces, cuando el vecino ve que está faltando un medicamento en un hospital, o cuando el vecino ve que el salario docente no se puede acceder en la totalidad a lo que plantea el gremio, cuando el vecino ve que hay repuestos de la policía que no podemos conseguir, lo que el vecino tiene que ver, que esto que está faltando acá es porque nos quitaron allá. Nada es inocuo, o sea, todo tiene consecuencias, todo tiene consecuencias. No es tan lineal de decir, no, no quiero más Estado. Lo que pasa es que parecería ser que se le avala a mi ley menos Estado, pero se nos exige a los intendentes y a los gobernadores que sigamos garantizando las mismas cosas que siempre. Bueno, Entonces es incoherente, es es decir, muy 90, digo, porque en el 90 también hubo una transferencia en ese sentido claro, de las responsabilidades del Estado Nacional a las provincias. por ejemplo, se cuestiona por un lado eh, libertad absoluta en la economía, pero después hay quejas cuando aumenta la electricidad, cuando aumenta el gas. Es decir, o una cosa o la otra. O sea, Sí, o o lo que, cuando quiere aparecer Uber también, por exactamente, ejemplo, digo, lo que tenemos que ver es que las decisiones que a veces se avalan desde el punto de vista ciudadano, después tienen consecuencias en la propia persona, que no es que alguien que no es de carne y hueso sufra las consecuencias de una política económica nacional como la que estamos viviendo. Quienes sufrimos las consecuencias de la política económica nacional como la que estamos viviendo somos los ciudadanos, los que tenemos mayor responsabilidad y los que tienen menor responsabilidad en el funcionamiento de la sociedad, pero quiero que esto transmitirlo todas las veces que podamos, porque si no, parecería ser de que las cosas pasan porque hay gobernadores o porque hay intendentes y no porque hay una decisión política nacional. Doy un caso. Esta mañana escuchaba a alguien que hablaba de electricidad. Las tarifas de electricidad, el 70% de una boleta de la luz de electricidad es el componente nacional. Y ese componente nacional en el caso de los comercios aumentó un 555%. Con lo cual la provincia no puede obturar absolutamente nada. Un comercio, una vivienda, el incremento del costo de la electricidad fue del 135%. Ahora van a empezar a llegar las boletas de luz las boletas de gas. Una vivienda como las nuestras va a pagar mínimo 10.000 pesos por mes. Pero un comercio que pagaba 5.000 pesos va a pagar 45.000. Y un comercio que pagaba 45 va a pagar 320.000 pesos. Esto es lo que viene de gas. Entonces,
Son decisiones tomadas dentro de la política económica nacional que repercuten en la provincia, pero lo que yo le quiero transmitir a las vecinas y a los vecinos es que estas no son decisiones provinciales y que la provincia tiene escasos elementos, más allá de los políticos o de lo judicial, para esquivar este tipo de decisiones a nivel nacional. Tenemos un incremento, yo lo decía el otro día, exorbitante en lo que son los insumos médicos, digamos, lo que damos habitualmente. Nosotros, la provincia tiene cerca de 7.000 pacientes de enfermos crónicos, ¿no? Ya sean hipertensos o diabéticos, que la provincia le tiene que dar todos los meses de manera gratuita todos estos medicamentos. Para que usted tenga una idea, cada insulina o jeringa por mes al Estado provincial le cuesta aproximadamente 130 a 150 mil pesos. Y sin embargo los proveemos gratuitamente, a veces con un poquitito más de demora o con menos demora, pero está. Es decir, cuando uno ve el impacto de las medidas económicas nacionales, lo que a mí me preocupa es que esto, para la provincia, cada día se hace más difícil poder seguir garantizando las mismas cosas que garantizamos siempre. Ahora, ¿ustedes sienten que en ese sentido igualmente el reclamo es para el pago chico, para el municipio, o para la provincia? Digo, viendo la imagen que parece mantenerse del presidente y tomando un caso puntual, electricidad. Si 7 de cada 10 depende de Nación, ¿por qué el reclamo o la crítica fuerte, tal vez nosotros le prestamos más atención por eso, es contra Edersa o para el EPRE? Porque se podría llegar a estar dando nuevamente lo que, como Buenos Aires está tan lejos, trato de resolver el problema con lo que tengo más cerca. O como que a Buenos Aires no le puedo decir nada, trato de resolver con lo que tengo más cerca. ¿Qué es lo que tengo más cerca? El municipio y la provincia. Me daría la sensación de que es esto lo que estamos viviendo. Y por otro lado, bueno, el famoso tema del arrepentimiento, ¿no? 4 meses es demasiado pronto también para arrepentirse de una decisión que haya tomado alguien, con respecto a quién votó y a quién no votó, que me parece que es otro tema también que podría estar jugando en este esquema, ¿no? Bueno, 5 meses son hasta mayo, un poquito más. El 25 de mayo. Yo sé que algo le contó a Omar en alguna entrevista. El 25 de mayo, ¿lo va a encontrar en Córdoba firmando el pacto o en el aniversario de Allen? Mire, es muy difícil la respuesta, ¿no? Porque en los 10 puntos que plantea el gobierno central, estamos de acuerdo, porque ¿quién no va a estar de acuerdo en los 10 puntos? Obviamente que si es un acuerdo o si es un pacto, como lo plantea el presidente, debería aceptar otros puntos que no están, porque si es un pacto es entre dos, Sí, sí, o si no entre es una, 24, o entre 25, o si no entre es 30. es una imposición. Si no. Claro, pues si no es, bueno, si me firman esto y vaya, bueno, no hay un ámbito para discutir eso. Parecería ser, si quieren venir, vengan, y si no quieren venir, no vengan. Es más o menos como pasa con todas las cosas. Con lo cual hoy, la verdad que no tengo una posición definida. Obviamente lo seguiremos conversando con el resto de los gobernadores. Primero está la ley bases esta que acaba de entrar al Congreso, que veremos cómo evoluciona la negociación. Y después veremos el 25 de mayo, pero la verdad que falta bastante todavía y hoy no podría dar una respuesta concluyente. ¿Lo leyó al borrador de la ley que estuvo Lo tengo, circulando? es una cosa así. Bueno, están trabajando los distintos ministerios de la provincia para ver el impacto que tiene en la provincia el borrador, ¿no? En el área energética por un lado, en el área de medio ambiente por otro lado en lo que son algunos beneficios que tendría. Bueno, estamos compartiendo dentro del gabinete y también, bueno, obviamente Agustín Domingo como diputado nacional también está mirando, Mónica Silva también, viendo entre todos cuáles son los fundamentalmente los perjuicios de la ley, pero todavía no podría tener una opinión concluyente con respecto a los dos Está temas. bien, igual ya es una postura. Si me dice estamos viendo los perjuicios y no los beneficios, ya hay una No, mirada. sí, sí, no, pero yo creo que sacando, había dos temas que eran centrales, jubilaciones. Nosotros no íbamos a acompañar nada que perjudique a los jubilados. O sea, ese tema ya al estar por el IPC,
es como que habría un avance importante. El otro aspecto que queríamos observar era la delegación de facultades, o sea, ¿qué le delegaba al presidente del Congreso? Bueno, hay que ver en ese aspecto si es mucho, poco o qué es. Pero digamos, el ánimo es de colaborar. El ánimo es, a pesar de todo lo que nos está pasando en las provincias, el ánimo es de colaborar e intentar ver de qué manera se puede resolver. Yo ratifico mi posición de que nosotros no estamos de acuerdo en que los trabajadores y las trabajadoras vuelvan a pagar impuestos a las ganancias. Bien, Es sí, decir, esto es claro, es decir, nosotros en eso no hay ningún tipo de que nosotros cambiemos la posición con respecto a esto. Yo creo que el impuesto a las ganancias para los trabajadores ya es un tema del pasado. 100 años pagamos los trabajadores impuestos a las ganancias, y una vez que se logró que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias, me parece que no se puede volver a discutir instalarlo. Podemos ver otra alternativa. ¿Sería considerable la recuperación de coparticipación con la vuelta del impuesto a las ganancias o no es un...? No, para nosotros no. No, para nosotros no se trata de cambiar impuestos a las ganancias por recursos para la provincia, ¿no? Porque instalar impuestos a las ganancias significaría una baja absoluta de salario, digamos. Oye, con toda la pérdida salarial de los meses de Milei, si a eso le agregamos impuestos a las ganancias, destruimos el poder, y al final pero destruimos el poder adquisitivo de los salarios, ¿no? Claro. Está el impuesto al cheque, hay un montón de otros impuestos que se podrían coparticipar, pero no impuestos a las ganancias. Lo invitamos a que se ponga los auriculares, gobernador, porque vamos a saludar a Flavia Galende, que está en Roca, para escuchar a ella también con alguna de las consultas que viene desde el canal. Flavia, buen día, ¿cómo estás? Hola Mario, buen día, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludar al gobernador Alberto Bretilnec desde aquí, desde el estudio central de Canal 10, la televisión pública rionegrina. ¿Cómo le va, gobernador? Buen día. Buen día, Flavia, ¿cómo está usted? Saludos a todos quienes están mirando. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta tiene que ver con el rol, ¿no?, de los medios públicos, todo lo que está pasando con la televisión pública rionegrina, donde sumamos más voces, más horas de programas regionales, bueno, esto de poder ver lo que está pasando ahora, ¿no? La radio en la tele, los diferentes programas de la mañana del EU19 que se emiten aquí por la pantalla de Canal 10. ¿Cuál es su mirada sobre toda esta transformación aquí en la televisión pública de Río Negro? En contraposición a lo que está pasando a nivel nacional, ¿no?, donde se cierran medios públicos, donde se dan de baja programas sumamente exitosos de la televisión pública, por ejemplo. ¿Cuál es su reflexión sobre esta situación? Bueno, primero que el canal como el EU19, como AM880, tienen que ver con la identidad provincial. Es decir, reflejan la vida, el sentimiento y lo que nos pasa a todas y a todos los rionegrinos todos los días. En una provincia como la nuestra, desde la cordillera al mar, desde la meseta al paralelo 42, 200.000 kilómetros cuadrados, 39 ciudades, 34 comisiones de fomento, la identidad provincial es una construcción permanente. Y la integración provincial es una construcción permanente. Río Negro sufrió mucho cuando había exceso de localismos y cuando había falta de integración provincial. El canal, como actor central, y las dos radios forman parte de un proceso de integración de la provincia. Es decir, que cada rionegrina y que cada rionegrino, viva donde viva, pueda sentirse parte de algo mayor que es la provincia. Para poder sentirse parte de algo mayor que es la provincia, hay que saber y hay que sentir lo que pasa en otros lugares. Si cada uno nos quedamos primero dentro de nuestra casa y después nos quedamos en cada uno de nuestro paraje, de nuestro pueblo o de nuestra ciudad, es decir, perdemos el sentido de pertenencia y perdemos el sentido de provincia. Y no hay nada más importante para la construcción del futuro de Río Negro que podamos estar sumamente integrados. Y en esto ustedes, como actores, son fundamentales. Ratificar el compromiso que el hecho de ser medio público no significa que sea un medio hegemónico. Tanto las radios como el canal compiten sin ningún tipo de inconveniente con las radios privadas y con los canales privados, locales, nacionales e internacionales. Es decir, y acá en esta radio bueno, y en el canal también, tienen participación y quienes tienen miradas distintas a lo que puede ser el gobierno de turno, ya sea municipal o provincial. Entonces la síntesis es el medio público como factor de integración de la provincia y por otro lado como
garantía de que todas las voces de todos los ámbitos, ya sea gremiales, políticos, empresariales, sociales, puedan expresarse con total libertad y puedan decir lo que sienten de su ciudad y de la provincia, pero fundamentalmente destacar que sin el canal y sin las radios no habría integración provincial, porque los medios privados que existen en la provincia tienen fundamentalmente una mirada local. No es que esté mal, sino que son proyectos distintos, ¿no? Bien. Y usted en algún momento habló de estafa mediática, ¿no? O sea, hablando de medios nacionales. ¿Sigue pensando de la misma manera que hay estafa mediática por parte de algunos medios nacionales? Sobre todo porque, bueno, ahora se han calmado un poco, ¿no? Porque en un momento se estigmatizaba a las provincias y los medios acompañaban como si las provincias fuéramos las culpables del caos nacional. Entonces decían, bueno, las provincias son las culpables de la inflación, las provincias son las culpables del endeudamiento nacional, las provincias son las culpables del atraso. Y la verdad, esto lo puede decir el presidente o algún ministro, lo que no lo puede validar es un medio de comunicación serio, porque las provincias no somos las culpables de ningún endeudamiento, no generamos moneda, no fijamos precios, con lo cual no fijamos inflación tampoco. Es decir, era una falacia, yo me refería puntualmente a ese momento, pero con el correr de los meses esto ha ido pasando y me parece que también tiene mucho que ver los ataques del propio presidente a los distintos periodistas, ¿no? Hoy no se salva ningún periodista, sea del ambiente progresista, por llamarlo de alguna manera, con ideas más de centro-izquierda, o un periodista, podríamos decir, de centro-derecha, como pasó la última semana, están todas las semanas siendo agraviados por el propio presidente, y esto me parece que le hace muy mal a un ambiente de libertad y le hace muy mal también a la libertad de prensa, que es un valor que a pesar de todo la Argentina en 40 años de democracia siempre fue avanzando y nunca retrocedió, ¿no? Bien, gracias. En ese sentido, gobernador. No, gracias, hasta luego. Hasta luego. En ese sentido, digo, la relación con los gobernadores de la Patagonia se ha tornado, pareciera un vínculo muy fuerte. ¿Cuál es el momento actual de esa relación y la finalidad, si se quiere, de ese vínculo? ¿Qué espera usted particularmente del encuentro con los demás gobernadores patagónicos y qué pueden llegar a obtener también con esa fortaleza de unidad? Sí, primero de la agenda común, ¿no? De la agenda común de temas, ya sea lo energético, que es lo que más nos une, es decir, la Patagonia produce el 98% de la electricidad, el 97% del gas, producimos el 70% de la energía eólica, la que se produce con viento, producimos con Neuquén el 25-26% de la energía eléctrica del país, es decir, el país no existiría si la Patagonia no proveyera esencialmente de la energía que hace que el país funcione. Obviamente que cada vez que se toca un tema energético, todos nos unimos inmediatamente para ver en qué nos beneficia y en qué nos perjudica. Esto forma parte de una agenda permanente. Y el otro aspecto, bueno, temas como la pesca, que también fue muy importante en su momento, o las cuestiones que tienen que ver con el turismo, o la defensa de algún hecho puntual contra alguna provincia, ¿no? Como pasó con Chubut, cuando se le sacaron los 15.000 millones, o en el caso de Santa Cruz ahora con lo que le está pasando con la mina de Río Turbio. Te diría que el intercambio de mensajes es diario. Bien. Diario, prácticamente todos los días compartimos algún proyecto, algún tema, alguna noticia, que quizás alguno de nosotros no hayamos visto y nos compartimos entre nosotros. La verdad que es un vínculo en construcción permanente y yo creo que va a ser una de las mejores épocas institucionales de vinculación dentro de la Patagonia. En algún momento se habló incluso de la posibilidad de un canon a la energía eléctrica que podrían llegar a querer cobrar las provincias para recuperar algunos de estos fondos coparticipables que perdieron a instancias de nación. Bueno, ¿Es válido eso? ¿Es posible? Bueno, nosotros tenemos una situación que son las represas que están sobre el río Limay y sobre el río Neuquén, que son represas que se han vencido los contratos, es decir, hoy están operadas por empresas privadas, o sea, concesiones nacionales que llevan adelante empresas privadas. Se han vencido los contratos, con lo cual empieza una nueva etapa contractual. En esta nueva etapa contractual, ¿qué estamos diciendo nosotros? Bueno, el agua que se utiliza para generar electricidad es de los neuquinos y de los rionegrinos.
Nosotros queremos que esa agua sea pagada, como se paga el gas, como se paga el petróleo, como se pagan todas las cosas que usan, que son propiedad de las provincias. Este es el primer punto. El segundo punto, bueno, queremos que se mantengan a valores constantes las regalías que debemos percibir, que durante muchos años estuvieron congeladas. Y el tercer tema es participar en el negocio de la energía eléctrica, es decir, que las dos provincias seamos, junto con la nación o con el sector privado, propietarios de esas represas. Estos son los tres aspectos que están sobre la mesa. Bueno, el gobierno nacional por ahora ha prorrogado 60 días estas concesiones. Veremos cuál es la decisión que toman con respecto a quién va a operar. Nosotros lo que planteamos es, ¿podemos operar en conjunto con la nación? Sí. ¿Podemos operar junto con el sector privado? Sí. En caso que eso no sea posible, bueno, lo que vamos a plantear es que el agua que se utiliza es propiedad de las provincias y las regalías por la ganancia que da en esas represas también son propiedad de las provincias. Acabo de mencionar al sector privado. En diciembre, cuando asumió, habló de darle protagonismo al sector privado y que el Estado sea ordenador y dinamizador. ¿Cómo se va a hacer? ¿Y con qué sectores es a los que se aspira a que el sector privado sea más importante en la provincia de Río Nosotros Negro? vamos a estar, estamos hoy trabajando en el proyecto de ley, vamos a generar, ya sea en esta zona, sobre la ruta 151, desde Campo Grande a Chipoleti, y en aquellas ciudades que lo deseen, áreas específicas con exención de impuestos, ¿no? Nosotros hoy creemos que las nuevas áreas, ya sean industriales o de servicios, relacionados, en este caso, al gas y al petróleo, o nuevas áreas que se quieran poner bajo riego, caso del Valle Conesa o el IDEBI, el propio Valle Medio, puedan tener a lo largo de los años exención de impuestos para fomentar la inversión. En este caso, estamos preparando un proyecto de ley. Vamos a trabajar también sobre mejoras al comercio. Creo que la legislación tributaria que tiene la provincia relacionada al comercio necesita de modernización también, y bueno, fomentar el primer empleo, el blanqueo de trabajadores, bueno, todo este tipo de situaciones que hacen que se beneficien a dos partes. Por un lado, el empleador y el empleado, y en esto me parece que es importante el rol de la Agencia de Recaudación Tributaria, así que estimo que para mitad de año vamos a estar presentando un nuevo paquete fiscal, más que nada que mejore las condiciones actuales de la relación del contribuyente con la Agencia de Recaudación Tributaria. ¿Habrá licencia social para minería? ¿Se imaginan avanzando en ese Yo sector creo que también? sí, creo que sí, porque la región sur tiene un problema de crecimiento, es decir, la región sur no va a crecer únicamente desde el Estado, es decir, ya el Estado todo lo que puede dar lo está dando. Me parece que tenemos que entrar en una nueva etapa de generación de empleo y generación de riqueza, y en este caso la minería es un factor determinante, sobre todo porque tenemos recursos. Si no tuviéramos recursos, uno podría decir, bueno, claro, es una actividad secundaria, pero es una actividad central hoy a partir del litio que se tiene, del oro que se tiene, de la plata que se tiene, de la bentonita, de la diatomea, del carbón. Bueno, tenemos innumerable cantidad de recursos minerales que yo creo que hay que ponerlos en valor, y el valor significa empleo y significa generación de riqueza, ¿no? Sí, entiendo que es diferente, pero cuando se hizo avanzar con las centrales nucleares hubo resistencia y finalmente se cedió. Sí, bueno, generó mucho miedo, quizás nosotros hayamos cometido varios errores de comunicación y de trabajo con la comunidad. Estaba en medio de un año electoral, se electoralizó mucho y se partidizó mucho. Creo que lo que nos pasó con la central sirve para aprender de lo que no se debe hacer. En cuanto a la minería, nosotros vamos a trabajar en conjunto con las comunidades de pueblos originarios que existieran en el lugar, con los comisionados de fomento, con los intendentes. Es decir, la idea no es llevarse a nadie por delante ni imponer cosas de prepo. Lo que vamos a plantear puntualmente es una coordinación de todos los actores y demostrar los beneficios que tiene. ¿Cómo queda Río Negro con la nueva estrategia de YPF de salir de los yacimientos convencionales, de vender los yacimientos convencionales? ¿Y qué posibilidad hay de el proyecto que pretendía un puerto de exportación de petróleo en San Antonio o en la costa rionegrina? Bueno, YPF nos ha notificado oficialmente su intención de desprenderse de dos áreas, Estación Fernández Oros y Señal Picada. Veremos
si tiene compradores y aparte si esos compradores aceptan las condiciones que les va a poner la provincia, ¿no? Ya sea de planes de inversión, de remediación ambiental, de los componentes sociales que tiene cualquier concesión. Es decir, desde el punto de vista de que YPF quiere dependerse de sus activos, no nos parece bien, en el sentido que hay otras empresas que se pueden focalizar más en los dos yacimientos y pueden invertir más que YPF. Claro. Por un lado, sí, con lo cual, desde ese punto de vista no habría mayor inconveniente. Lo que sí hay un fuerte condicionante es que quienes quieran comprar acepten las condiciones que les va a poner la provincia en cuanto a, esencialmente, inversiones, ¿no? Rodríguez Larreta quiso terminar con la grieta y no ganó ni la interna. Después de una de las elecciones del año pasado, Massa dijo que había muerto la grieta. Terminó perdiendo. Hoy, el presidente Milei, una de sus ministras estrella, de hecho, por lo que marca Sudán Córdoba, la segunda persona con mejor imagen en el país después de Victoria Villarroel es Patricia Bullrich, que son muy del modelo ellos o nosotros, ¿no? Los que terminaron imponiéndose en estas disputas. Ustedes, desde la provincia, dentro de la provincia, pero también a nivel patagónico, como ha marcado Luciano, van por el diálogo, por esta idea de que hay que dialogar, hay que negociar. No parece tener cabida esa moderación a nivel nacional. ¿Van a insistir? ¿Qué derivado puede tener esto con el correr del tiempo? Mire, nosotros, yo te hablaría por todos los gobernadores, ¿no? La voluntad y la predisposición de los gobernadores está. Porque aparte nosotros entendemos que lo peor que le puede pasar a un país es no tener coordinación federal, provincial, municipal. Es decir, es la disolución en términos de gobernabilidad. Entonces, a mí me parece que el gobierno nacional sigue con la tónica de la campaña electoral. Es decir, en la campaña electoral les rindió poner a todos contra la pared de un lado y que ellos son los únicos que están libres de cualquier tipo de condicionamiento. Entonces, está bien, eso sirve para ganar elecciones, pero no para gobernar. Fíjese, no logró sacar ninguna ley. Y está bien, hoy está teniendo algunos beneficios, por ejemplo, la baja de la inflación con un altísimo costo social y comercial y empresa y de productivo, producto de que lo único que hace es no pagar. Ahora, la pregunta ¿es sustentable un país en estas condiciones? Es lo mismo que yo como gobernador viviera agraviando y atacando a todos los intendentes todos los días. Por más que sean de distinto partido político o ciudades más grandes o más pequeñas. Es decir, yo no concibo el funcionamiento de la provincia si no es coordinadamente entre los municipios y el gobierno provincial. Si bien tenemos competencias distintas, nosotros tenemos la salud, tenemos la educación, tenemos la seguridad, tenemos el desarrollo productivo, los municipios tienen el alumbrado público, tienen el desmalezamiento, tienen limpieza de las calles, tienen la tarea diaria. Es decir, en algún momento la posibilidad de construir una obra pública, la posibilidad de tener una agenda común, siempre es una exigencia entre lo provincial y lo municipal. Lo mismo pasa con la nación. Es decir, lo mismo que pasa con la nación. Por ejemplo, este fin de semana estuvimos absolutamente coordinados con la situación del conflicto en Medio Oriente. Es decir, el gobierno central le pidió a todas las provincias colaboración en la protección de todas las instalaciones de la comunidad israelita en las distintas provincias. Y la policía de Río Negro y el Ministerio de Seguridad de la provincia, en total silencio y sin ningún tipo de peros, realizó un operativo especial y lo está realizando hoy de protección de la sede israelita de Chipolete y la de General Roque y la de San Carlos de Bariloche. Nosotros no tenemos ningún problema en vincularnos con el gobierno central. El problema es que el gobierno central le reditúa en este momento del estado de ánimo de la sociedad argentina pelearse con quienes estamos en el interior del país. Creo que en algún momento se dará cuenta que eso no lo lleva a ningún lado. Sí, Luciano. No, le iba a consultar en ese sentido el tema de los agravios constantes y
el presidente plantea que los senadores y diputados que votan en contra de sus proyectos están en contra del crecimiento de la patria, en otras palabras, ¿no? O de las mejoras económicas en el país. Y le echa esa culpa a los gobernadores. ¿Esto se plantea en las reuniones, por ejemplo, con el ministro del Interior? Digo, bajen un poco la pata. ¿Se habla con, con los funcionarios del gobierno que no pueden vivir agraviando a los gobernadores? Se habla, pero es como que hay dos cuestiones bien marcadas. Lo que uno puede hablar con el Ministerio del Interior, o que puede hablar con otros funcionarios, escapa a la decisión que pueda tomar el propio presidente. Entonces, uno con un ministro del Interior o con otro funcionario se puede entender, el diálogo es distinto, pero después hay otra construcción mediática de época, que es la nueva grieta, en el cual todo aquel que no piensa como el gobierno central es un enemigo de la patria. Esto ya, mire, hay que mirar, yo lo dije ya varias veces, mira la historia. Los primeros que sufrieron el ataque fueron los artistas. Lali Espósito fue la primera que sufrió el ataque del escarnio del ejército de troles insultándola durante todo un fin de semana. Después empezaron a ser los periodistas. Y periodistas que lo acompañaron a este gobierno en el primer momento. A lo mejor Fernández Díaz, nadie puede pensar que es kirchnerista. No, Romina Mangel tampoco. Es alguien que, ¿cómo? Romina Mangel tampoco. Romina Mangel tampoco, es decir, y sin embargo son agraviados permanentemente. Entonces, cuando desde el poder se agravia al que piensa distinto, al que tiene una opinión distinta, bueno, está claro que estamos en la víspera de algo delicado y algo grave. ¿Pero condiciona digamos, ¿no? esto a la hora de ir, por ejemplo, a votar el DNU o predispone la ley mal, ómnibus? predispone mal, porque es lógico que predisponga mal, porque si vos no solo te sacan el dinero, en el caso de las provincias, no te dan ninguna explicación, no tenés ninguna posibilidad de corregir nada, y encima te cachetean todos los días, está claro que la predisposición es negativa, ¿no? Pasa como todos los órdenes de la vida. Nos van a liquidar porque tenemos que hacer tandas un montón, pero hago la última cortita nada más. Mañana está el Congreso de UNTER, define ATE también. Hicieron una oferta que difundió con los porcentajes para el sector salud. Pese a ello, tomaron medidas de fuerza. Tenemos que acostumbrarnos a que el año en general va a ser así. Y el año es conflictivo, ¿no? De todo punto de vista. ¿Por qué? Porque la inflación que se desató en diciembre, enero y febrero, y la imposibilidad ya sea del sector privado como del sector público, de poder recomponer salarios, hace que la demanda sea lógica y la demanda sea justificada. Es decir, a mí no se me ocurriría cuestionar ninguna demanda de ningún dirigente gremial ni ningún trabajador o trabajadora, porque uno ve todos los días lo que ha pasado con la escalada de precios. Hablábamos hace un rato de tarifa, ¿no? Así que sería necio de no aceptar que el planteo gremial tiene razón. Lo que yo insisto es que el Estado no es solamente salarios. Es decir, el Estado es la alimentación de 37.000 chicos todos los días en las escuelas. El Estado es también el transporte de miles de chicos para que vayan a las escuelas. El Estado es también darle combustible a la flota policial todos los días, entregar los uniformes como estamos haciendo con la policía hoy también para que puedan trabajar en condiciones dignas. El Estado es también todo el sistema de salud público, es decir, de la atención gratuita en todos los hospitales de la provincia. El Estado es obra pública para que los trabajadores de la construcción puedan tener su empleo. El Estado también es el acompañamiento de la producción, más en una provincia como Río Negro. Es decir, no es solamente salarios, es salario, pero para poder pagar esos salarios los contribuyentes tienen que pagar impuestos. Y para pagar impuestos necesitan ver que hay algo que se le devuelve. Bueno, entonces, en este marco, el arte de esta cuestión, o lo difícil de esta cuestión, es poder decir qué le toca a cada parte, qué le toca a los salarios y qué le toca a los insumos o a los gastos, teniendo en cuenta lo que dije anterior, la pérdida de recursos de las provincias por decisiones del gobierno central. Eso, los docentes tenían un fondo que era el Fondo de Incentivo Docente, era el 10% de sus salarios, que venían de fondos nacionales. El Estado Nacional lo quitó. Nosotros dijimos, ¿le sacamos el 10% del salario de los docentes o la provincia se hace cargo?
bueno, entre quitarle el 10% de los salarios a los docentes y que nos hagamos cargo, preferí que nos hagamos cargo desde el Estado provincial. Porque me parece que encima de que hay pérdida de poder adquisitivo, bajarle un 10% de los salarios a los docentes por culpa del gobierno central no era lógico, lo hicimos así. Entonces, partiendo de que se entiende el momento que estamos viviendo, también tratamos de hacer docencia y de explicar cómo se gasta el dinero de los rionegrinos. Hemos hecho las mejores propuestas posibles, yo creo que me parece que vamos a tener durante abril y mayo un acuerdo en esto, por lo que hemos estado conversando y dialogando, y después veremos cómo está evolucionando la situación, ¿no? Pero es muy, muy difícil, muy complejo, porque la insatisfacción está, pero por otro lado, yo tengo que ser realista y tengo que decir, nosotros podemos pagar esto. Pagar más de esto pone en riesgo la prestación de servicio por parte de la provincia, más allá de las dificultades que tengamos hoy, y aparte podría poner en riesgo el pago de salarios también. Entonces, lo que uno busca es que se entienda esta situación que tenemos, ¿no? Gracias por la visita, gobernador. Gracias a ustedes por el tiempo y saludos a todos quienes nos han estado escuchando y viendo. Alberto Beretelne, que el gobernador de Río Negro, ahora pago las tandas atrasadas, las pago yo.